Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua con Andrés González Verdecía y Adriana Gutiérrez Colón. Suscríbete a Radio Independencia en tu aplicación de podcast favorita y YouTube y síguenos en todas nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, como siempre con ustedes Andrés González Verdecía y mi compañera Adriana Gutiérrez Colón, que es la que hay. Adriana. Vaya, Andrés, todo bajo control. ¿Cómo estás tú y cómo estará la gente que nos escucha y nos ve desde sus casas o donde sea que estén? Pues yo creo que Todo bien, todo en orden. la gente debe Pompeado. estar bien pompeada porque ya adelantamos, aunque el mismo día, pero adelantamos, ¿verdad? Que en el episodio de hoy vamos a tener nuestro primer invitado del año 2021. Este año que empezó caliente, quizá no tan caliente como el 2020, pero caliente. Y va a estar con nosotros, ¿verdad? Nada más y nada menos que Mikey Rivera. Y para ¿verdad? Para nuestros patrocinadores, que como saben, estamos haciendo contenido adicional como parte de lo que llamamos los anejos. Pues vamos a estar discutiendo un temita que ha estado por ahí sonando, que es, ¿verdad? Como todo el mundo sabe, votaron a Trump de todas las redes sociales y vamos a estar hablando un poco de, ¿verdad? De cómo es, qué derechos hay, si alguno, ¿verdad? Y cómo está la libertad de expresión política en las redes sociales. Así que si quieren escuchar eso, pues se quedan con nosotros como patrocinadores. Antes de eso, Adriana, anuncios para hoy. Bueno, tenemos patrocinador nuevo del 2021, el primer patrocinador del año se llama Astor Castelo. Gracias, Astor Castelo, por contribuir, por aportar a nuestro proyecto. Aprovechamos a decirle, invitar a la gente a que si quieren convertir en patrocinadores, quieren patrocinar nuestro proyecto, pueden hacerlo, siempre lo hacemos y ahora que les estamos dando el cariño que les debíamos desde hace mucho tiempo, que es un poco de contenido adicional, pues pueden convertirse en patrocinadores a través de radioindependencia.net o también hay otras maneras de aportar a nuestro proyecto. Pueden realizar donaciones las que les sea posible, $1, $2, 10, 20, 100, 1 millón, lo que usted pueda, como lo hizo recientemente Fernando Soto también, que nos dio una aportación bastante importante y cariñosa. Todo esto nos ayuda a poder lograr que nuestro mensaje se vea cada día más, que le llegue a más gente, pero que se vea también mejor, que se escuche mejor, comprar el equipo necesario para que la calidad sea buena, la que le llegue a ustedes. Así que gracias, Fernando, gracias, Astor. Acuérdense, pueden hacerlo a través de radioindependencia.net y también pueden comprar nuestra mercancía. Tenemos camisetas, tenemos toallas, tenemos hasta alfombras por ahí, yo creo, tazas, libretas, hay de todo lo que se pueda imaginar. Yo no sé si alguien ha comprado alguna vez una alfombra de Radio Independencia, pero... Ni yo lo dudo, pero están ahí para quien las quiera. Así que ya saben, radioindependencia.net y gracias a la gente que nos sigue ayudando. Y a mí siempre me gusta decirlo, si no pueden aportar económicamente, porque sabemos que las cosas están particularmente malas en Puerto Rico y en el mundo entero, la mejor manera de aportar a nuestro proyecto, de patrocinarnos, es escuchándonos y compartiendo nuestro contenido para que más personas lo puedan escuchar en Puerto Rico y en otras partes del mundo. Así que gracias. Vamos allá, bueno, sin más preámbulos, siempre contento y agradecido, ¿verdad? De que personas bien nítidas se den la vuelta por aquí por Radio Independencia y sobre todo me gustan estos programas donde pues, no necesariamente hablamos de, ¿verdad? Que si la Asamblea Legislativa y demás, que son los temas de nosotros, pero hablamos de otras cosas que quizás nos interesan y nos divierten más y le agradan más a nuestro público. Y me pompea que hoy está con nosotros una persona a quien yo he escuchado desde hace tiempo, sobre todo, ¿verdad? Cuando estaba bien duro en bachillerato, pero hasta escuela superior también. Es ¿verdad? Una persona con una trayectoria musical de más de 2 décadas, es uno de los principales exponentes de lo que se conoce como la nueva trova, la nueva canción latinoamericana en Puerto Rico. Es un duro y está con nosotros Mikey Rivera. Bienvenido a Radio Independencia, gracias por estar con nosotros. Saludos Andrés y saludos Adriana. Gracias por la invitación. Estaba ansioso porque esto por fin se nos diera, porque además de ser como que desesperado, soy un niño y cuando sé que voy a tener una linda experiencia, quiero que pase ya.
Y entonces, cuando los conocí allá en el comité, me parecieron dos seres humanos hermosos y inteligentes e interesantes y con muchas ganas de hacer cosas. Yo me alegré muchísimo de que hubiese gente como ustedes, no como ustedes, sino que hubiese gente, ustedes dos, estuviesen con tantas ganas de hacer algo por el país, que no es fácil, el riesgo es grande, la entrega es grande. Así que eso es muestra de que ustedes sí están bien comprometidos con lo que es el país. Así que le agradezco la invitación y me interesa una alfombra. Te avisamos cómo puedes Yes. conseguir el primero, rompiendo esquemas, Mikey. Pues mira, brother, gracias por tus palabras y por estar aquí. Siempre nos gusta, ¿verdad? Comenzar con un poquito una cuestión biográfica de los invitados, cuando tenemos el privilegio de tener a alguien así como tú, ¿verdad? Alguien conocido en Puerto Rico. Háblanos un poquito de dónde eres y nos interesa saber cómo comienza tu interés por la música. Bueno, ¿de dónde soy? Lo voy a dejar en un misterio, para tener algún misterio, no. Yo nací, yo nací en una base militar en Arizona, porque mi papá era militar para ese tiempo. Fue allá en Fort Huachuca, en Arizona, pero yo solo pasé como 2 meses y ya mi padre se estaba retirando. No, todavía le faltaba algo. Recuerdo haber estado en Alemania, en Kansas, y todos eran bases militares hasta que él se retiró. Toda mi familia es de Coamo, y yo pues crecí, me crié y me malcrié allá en Coamo. Aprendí muchísimo sobre la música y sobre el amor al arte, al teatro, a aprender con mis amigos, y que yo creo que esa formación de hacer arte y uno mezclarse con gente que tal vez eran intelectuales y no tenían la pretensión ni querían ser como que reconocidos. No, bueno, ahí está, no hacen alarde de su inteligencia, simplemente lo eran y eran buenos músicos allá en Coamo. Yo pues crecí con eso, crecí, como dice Joan Manuel Serrat en una de mis canciones favoritas que se llama Mi Niñez. La frase que más me gusta dice: crucé por la niñez imitando a mi hermano. Ese hermano se llama Joe Rivera, que para aquellos que tengan el primer disco en Cuerdas para Cuerdos, es la canción que se llama Canción del Trabajo, la que dice: jala el buey, jala el buey, jala el buey ese arao. Mira que hay que darle al monte, hay que dejarlo pelado. Esa canción él la escribió en el 79 y todavía está vigente, así que yo crecí tratando de ser como Joe, que tuvo sus grupos desde allá, desde Kansas, y yo no sabía tocar nada y bueno, lo seguía todo el tiempo. Así que esa es mi formación, digamos que artística, por no decir musical o teatral, pero sí involucrándome con el arte fue allá en Coamo. ¿Cómo qué edad tenías, Nada, aprendí chamaquito? muchísimo. ¿Mm? ¿Cómo qué edad tenías, chamaquito? Yo tenía, sí, yo tenía, digamos que 8 o 9 años. Ya yo cantaba por ahí en los negocios, o sea, de alguna manera tengo que justificar que soy un joven cantautor todavía. Nada, como 9 años tenía, y creo que a los 10 comencé a escribir, 10 años de edad. Claro, eran cosas, yo puedo decirlas ahora como cosas medias tontas, ¿no? Para esa época, esas décadas, que uno podía pensar a los 10 años. Ahora es distinto, ¿no? Ahora hay otras formaciones, influencias también, otro acceso a la información y también a la desinformación también. Ujú. Eh, yo la primera música que yo hice era un rock en español para los 70, pero era imitando, no imitando, sino que el punto de referencia que yo tenía, el único punto de referencia que yo tenía, era un grupo que es español que se llamaba Fórmula Quinta. Y yo pues me junté con otro amigo y un tercero que tocaba batería,
Yo juraba que era esa banda, ¿no? Eran los que tocaban. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Claro. Ya. Y yo monté esas Sabemos canciones. porque nuestras mamás y nuestras abuelas también ven en la serie Cuéntame. Bueno, no, por la serie Cuéntame. Diablo, ¿Sabes la serie que te estoy hablando, verdad? Sí, Espérate, sí. pausa. No me malinterpreten. Eso sonó feo. Te tiraron un bimbazo ahí. No digo porque es una música vieja, digo porque es una novela que suelen ver, al menos en mi casa era así, pues. ¿Pero a cuál te refieres? Cuéntame cómo pasó. Cuéntame. No sé cuál es, cuéntame. Sí, cuéntame cómo pasó. Seguro. La que lleva 1000 años. Claro, seguro. Que comenzó, creo que 2001. No te preocupes, te la dejé pasar. Me la devuelve cuando quieras, estoy ready. Dale, Mikey, sigue. No te preocupes. Empezó en 2001, creo, y creo que todavía está dándose, no estoy seguro. Yo creo. Que los protagonistas, te tengo un chisme, porque los protagonistas de esa serie, estoy hablando bajito y todo, Imanol Arias y la que hacía de Merche, la esposa, se metieron en un lío financiero que hasta, o sea, eso fue un escándalo, que no sé en qué ha parado eso. Es que el esposo de ella era el productor y el director de la serie, pero nada, esos son otros chismes. Sí, pero en España no comen cuentos, porque allí todo el que va, sobre todo sea famoso, seas Messi, el que sea, Shakira, si le debes Hacienda te van a meter mano, cosa que aquí podemos aprender algo de eso también. Qué pena, ¿verdad? Que aquí no aprenden de otros países. Yo siempre he dicho que para los estadistas solo existen 3 países. Estados Unidos, Cuba y Venezuela, y nada más. Ahora Venezuela. No existe ningún. De los últimos 20 años, 22 años, Venezuela se unió a la lista. Así mismo. Sí, y solo para hablar mal. O sea, no existe Singapur, no existe España, no existe, tú sabes. Y entonces, esas cosas que resultan bien. Caramba, Italia. O sea, coño, Italia. Francia. Venga, ¿entiendes? Francia, por favor. Entonces, solamente los mencionan solo para decir que están muy mal. Y entonces, con lo que pasó el Día de Reyes, allá en el Congreso, yo estoy mirando y yo decía, coño, pero es que esa es la gente que está condenando las acciones de otros países como Cuba y Venezuela, porque eso es lo único que mencionan, ¿no? Las partes. Sí, es una locura, ya nada tiene sentido. Yo no sabía a quién escuchar. O sea, yo no sabía a quién escuchar. Entonces, me pareció una locura. Me pareció una locura al otro día escuchar a doña Miriam Ramírez de Ferrer, que, o sea, no sé por qué la estaba escuchando. Sí, usted es un bravo. Era Guapa Radio, perdón. Y ella estaba uniendo, o sea, con una habilidad increíble, uniendo eso que pasó, que es imperdonable, así sea el Congreso de los Estados Unidos, es el Congreso, vengamos. Y aquellos eran los herederos de los vikingos, que es lo que son esa gente, ¿no? Los herederos de los vikingos. Y tan es así que había uno, tú sabes, el que más se vio con los cuernos, esos tipos vikingos. Ese era el chamán del grupo del QAnon, del QAnon. Sí, que él se autodenomina chamán. Yo le decía el vikingo, también, antes de que identificara cuál era el nombre. Sí, porque es que son descendientes de esa gente, entonces, por lo menos, caramba, yo creo que entre los vikingos tenía que haber alguien inteligente, y ahí no lo veía. Doña Miriam estaba mezclando ese revolú que se formó, mezclándolo con lo del 2019 aquí, mezclándolo con lo que se rompió, con lo que rompieron la Constitución en el Capitolio. O sea, y que yo estaba enredado, tengo un enredo de espíritu de esa señora, que entonces me di cuenta que después era el discurso que otros estaban repitiendo. Y yo escuché en estos días
la cosa más, el oxímoron más inesperado por un congresista que decía, esa es la derecha izquierdista. Diablo. Que me expliquen porque no entendí. Qué cosa más grande. La derecha izquierdista. Entonces, pues nada, dejemos el tema ahí y vamos a... ahorita No, volvemos, el programa Sí. se presta para todo eso. Eso es lo nítido de podcast. Aquí podemos... Sí. Eso es, y cuando tenemos invitados que están dispuestos a hablar con nosotros así de todos los temas, mucho Ay, mejor. Pero bueno, pues Sí. tratando de ponerle orden a esta pendeja. Empezaste con un grupo rock y ya tú tocabas guitarra ahí, Mikey. Pues sí, empecé a tocar guitarra, aprendí a los 9, entre 9 y 11 años, que no recuerdo muy bien. Otro de mis hermanos, que además de tocar guitarra, daba clases. Él llevaba ya en sí la vocación de maestro y me enseñó 3 acordes. Re, sol y la. Y le dije, muchas gracias, nos vemos después. Y con esos 3 acordes yo hice mi vida. Hacho, con eso nace O sea, party. yo hice una canción de amor, saqué las canciones de Fórmula Quinta, o sea, yo me volví loco con esos 3 acordes. Cuando escuché, que ya fue para el 76, mi hermano Joe, el compositor, me invita a un concierto, y esto es un dato histórico que marcó mi vida, porque eso se lo estoy contando, un concierto en el Teatro La Perla. Imagínense, yo no tenía claro ni el concepto de lo que significaba concierto. Y cuando él me explicó, yo le dije, pues ¿de quién? Y me dice, haciendo punto en otro son. Y yo dije, Dios mío, ¿sabes? Yo no entendía lo que era el concepto de concierto. Imagínate cómo entender este nombre. Pues nada, recién había comprado una grabadora de cassette y dije, pues voy a estrenarla. Y era el concierto de Haciendo Punto, en el que ya habían grabado el primer disco, y para mí eso fue maravilloso. Yo decía, yo creo que yo nací a partir de ese octubre 30 del 76, domingo en la tarde, en el Teatro La Perla, y grabé ese concierto. Lamentablemente lo perdí, el cassette, que eran 2 cassettes, pero era algo que me hizo ver otras cosas. Y me di cuenta de que al otro día por la radio, estaba pegada en la radio enseñando mi caballo y la vida campesina. Y decía, pero esa es la gente que yo fui a ver ayer. Y no sé cómo, llegó a mis manos el disco, primer disco, Haciendo Punto, y empecé a sacar esas canciones. Dejé lo de Fórmula Quinta y pasé a Haciendo Punto, a sacarlas a mi manera. Y al virar el disco, la carátula, vi los compositores. Ahí es que me entero yo de Silvio Rodríguez, de Pablo Milanés, de otros compositores. Salí de Puerto Rico culturalmente y entré a lo que era Cuba, por lo menos, y esa mezcla, enterarme de lo que era Nueva Trova, que para mí entonces llegaba solo hasta Cuba, pero que fue rico, fue rico en abundancia musical y cultural y de conciencia política. Luego de eso empiezo a escuchar a Alberto Cortés, a Facundo Cabral por separado, y fui como que entrando en Latinoamérica hasta llegar a Argentina y conocí a lo máximo, conocí la música de Mercedes Sosa. Como Mercedes Sosa no era compositora y era intérprete, pues había una gama de compositores de los que tenía que enterarme, ¿no? Y así fue creciendo mi gusto y alimentando mi manera de escribir también, mi impresión sobre lo que era el arte. Y ahí me di cuenta que lo de la nueva trova, la nueva canción, y llegar a lo que era Chile y Argentina, ya se llamaba el nuevo cancionero latinoamericano. ¿Y cómo tú, para alguien... Perdón. No te iba a preguntar, después me contestas. Para alguien que no sepa qué es la nueva trova, ¿cómo tú, la manera más sencilla para ti quizás de definirlo, ese tipo de música? Pues mira, de hecho, por esa línea iba. Era
me di cuenta que todo tenía que ver eran como que provenía todo de la música protesta, fuerte. Ya en lo que era la nueva canción, que aún habían sus canciones fuertes como Víctor Jara, la misma Mercedes Sosa, pero todo fue como que evolucionando a estar más poéticamente rica y más al oído, vamos a decir que más democráticamente para todos, ¿no? Porque a Ajá. veces había que ser un poco intelectual para escuchar las canciones de protesta o, Sí, sí. por otro lado, al extremo, ser un fuego de siete suelas para poder identificarse con esas canciones. Sí, a Entonces mí, llegó la nueva canción, ajá, no, no, que a mí me pasa y yo soy un fanático. Bueno, todo lo que has dicho tengo tanto que decir, pero a mí Silvio me fascina, como a mucha gente, como verdad, en nuestro círculo. sí. Y yo siempre digo que hay que tener como mínimo el diccionario de la Real Academia Española y mucho conocimiento para entender muchas de las canciones, porque uno las puede cantar y las puede repetir, pero mi hermano, de ahí, Sí, de ahí a decir que realmente estás entendiendo a cabalidad lo que ese hombre está diciendo, es otro cantar. hay todo un misticismo de los significados de las palabras de Silvio. También tiene mucho que ver porque como se trata de Cuba y se trata como Cuba ha estado tan manchado de todo lo que tiene que ver con lo que es fuera de Cuba, ¿no? Todas las críticas que han tenido un país que ha sido tan resistente, y como esta gente son como que la cara cultural de Cuba, pues siempre los han como que encasillado y velándolos de cerca y de lejito, a ver dónde es que resbalan. Así mismo, mano. Tú ves que ese está a favor del régimen de Castro, entonces como que siempre era el mismo discurso. Y entonces siempre había como que este misticismo sobre todo los anti izquierda, ¿no? Tú ves, esa canción tiene que ver, está dedicada a Fidel, está en contra de Fidel, Sí, porque sí. entonces a veces no tiene nada que ver. Ujú. O con Unicornio Azul, el chiste ese estúpido que dicen, es una canción de los maones que él perdió. Ok, Lo he está bien. escuchado. O sea que a Sí. veces, a veces pues caen en lo ridículo, pero tienes razón y estoy de acuerdo contigo, Andrés. Silvio es bien poético y a veces se va en unos viajes que yo no entiendo. Y Pablo, pues, Pablo Milanés, como es más de la calle y su música era más del son, pues era más del pueblo y era más entendible. Y él paseaba mucho por las canciones de amor, pero unas canciones de amor ricas en poesía, pero ya como que más fácil al oído y al entendimiento y a seguirlas. Por eso es que las canciones de amor de Pablo Milanés son, diría yo, más famosas que las de Silvio, porque son más entendibles, más fáciles de entender, las de De Pablo. acuerdo. A todas estas, mientras eso ocurre en mi vida, estamos llamando a Manuel Serrat, que viene iba a decirle Ponce, viene de España. Entonces, al escuchar a Serrat es ya Serrat. otro tipo de poesía. Ya con Serrat conozco a Antonio Machado, al ver que la poesía es posible musicalizarla, pues me voy por esa línea también. Me fui entonces por Pales Matos. Y así pues empecé a hacer unos experimentos con un poeta amigo que perdí hace unos años. Y todo fue una evolución, una revolución musical para mí, porque empecé a crecer y entonces mi composición empezó a tomar un giro distinto. Llegaron los 80 y quise ser como Glenn. Pasemos la página. Bueno, Nos falta, Mira, sí, sí. sí, vamos, sí, sí, olvídate de Glenn, pero y Roy Brown. Hablemos un poquito de Roy Brown. Bueno, mira, Roy Brown y esta manera de hablar es como que, el respeto. Roy Brown para mí ha significado la voz que ha significado, bueno,
Roy Brown ha sido como que el eslabón entre la protesta y la nueva canción. Sin embargo, ha sido una persona que nunca ha claudicado en sus convicciones políticas, y es una persona de mucha resistencia y muy respetable. Yo diría que, por ejemplo, la persona que ha cantado en todos los festivales Claridad, sin duda, ha sido Roy Brown, y ahora, aún viviendo tan lejos como en Mayagüez, tan lejos para una persona que ya no puede conducir, que ya no puede tocar guitarra, pero sigue con su lucha todo el tiempo, y ya han pasado más de 40 festivales Claridad, y él ha estado ahí. Yo he aprendido de esa resistencia, cosas que pues podríamos hablar en otro momento, otro día, pero la primera vez que yo escuché la voz de Roy fue en un disco 45 que daría lo que fuera por dar con él otra vez. Era un 45 del MPI, del Movimiento Pro Independencia de aquellos tiempos. En una cara estaba la canción tema del partido, la canción del partido, y en la otra cara era el himno de Puerto Rico, el original, el que debía ser, y yo lo aprendí de ese 45, y te repito, yo no sé cómo llegó eso a mis manos. Tuvo que haber sido de Joe, pero él lo perdió definitivamente. Y he estado buscando ese disco como loco, porque cuando estaban haciendo un homenaje al cumpleaños de Roy en este año que pasó, yo fui buscando todos los discos pasta que tengo de Roy, y mi saludo a su cumpleaños que grabé fue mientras hablaba, pasando carátula por carátula de los discos pasta de él, y fue una experiencia súper linda para mí, porque él decía como que tienes esos discos, ¿sabes? Y los escucho, ¿no? Entonces Roy fue como que esa evolución fuerte de la trova, los experimentos que hizo con Aires Bucaneros, que ya es para mí mi tiempo de estar ya pasando de la cosa de solista a la cosa grupal. A mí siempre me gustaban los grupos, porque nada, yo vengo de escuchar la Fórmula Quinta, de escuchar los Beatles, de escuchar Chicago, de escuchar en esa época, digamos que Phil Collins, ¿me entiendes? Y a pesar de que eran solistas, pero tenían también su amor por las bandas, y en la riqueza que se puede producir en colectivo. Haciendo Punto, por ejemplo, fue una enseñanza para mí, y mi amigo Silverio, que fue una enseñanza porque las canciones de Silvio, por ejemplo, son en una tonalidad tan alta que yo decía, yo no puedo cantar esas canciones de Silvio. Pues yo aprendí a transportarlas musicalmente a mi alcance de voz. Y al hacerlas así, pues resultaba que era una manera distinta de cantar las canciones de Silvio y obviamente interpretarlas, porque yo no iba a pasar por el trabajo de sacar esas introducciones monstruosas a mi tono, que ni que lo pensara. Entonces las hice a mi modo, tal es así que cuando cantó, por ejemplo, Quien Fuera, que es estoy buscando una palabra, hay veces que la gente cree que es mía, y yo tengo que decir, mira, no, eso es de Silvio, por favor. Hay gente que cree, por ejemplo, que hay canciones de Luis Eduardo Aute que eran mías, por ejemplo. Entonces, sí, te iba a preguntar de Cinturatido. Cinturatido. Ese es más porque el registro de voz se acercaba más. Me pensaba si Cinturatido era mía. Y eso, y en gran parte, ¿qué va? En gran parte no. A mí me molestaba que me lo preguntaran, porque yo llevo casi toda la vida, cada vez que canto una canción que no es mía, digo el autor. Y yo los miro como que, coño, tú no me has estado escuchando. ¿Tú sabes? Porque yo termino la canción y digo, Luis Eduardo Aute o Silvio Pablo. Y entonces, a veces aún diciendo eso, me decía, oye, Cinturatido es tuya. Yo, por favor.
Coño, es un himno. Pero mira, Escucha lo que digo después de las canciones. pero es algo bien bonito porque ese mismo relato que tú hiciste de cómo fuiste brincando de un cantante a otro y aprendiendo, ¿verdad? Obviamente yo sin saber tocar y sin estar en ese mundo musical como intérprete, así también uno va descubriendo, ¿verdad? Por intereses políticos, por intereses sociales. Quizá yo de chamaquito, por Sí. mis viejos, a lo mejor en casa se escuchaba a Roy, pero después, como por unos panas que yo tengo que son locos contigo, Francisco, mi pana toda la vida, Francisco Rivera, su hermano Garly, Ay, bendito, que lo fueron siento mucho. que fueron los que me introdujeron a todo esto, pues uno va saltando y de repente uno de chamaquito a lo mejor te escuchas por primera vez Ojalá y quizás hasta la escuchaste de Fiel a la Vega primero o escuchaste La Fábula de los Tres Hermanos o Sí. algo de Rubén Blades por aquí y no sabes. Entonces después de Silvio, pues Pablo, te vas por ahí, ¿verdad? Luego vas al resto de Latinoamérica, España y muchas veces como los cantautores de los grandes, pues por respeto cantan muchas canciones entre sí. Entonces tú dices, espérate, ¿de quién es la masa? ¿Es de Silvio o es de Mercedes Sosa? Y se da mucho eso, así que... Sí, Y es bonito también, sí. porque entonces tú vas a un sitio a janguear. Yo jangueaba mucho en Cantares y muchos sitios por ahí. Y veía a gente como Mike Villegas, Fernandito Ferrer y otra gente, ¿verdad? Contigo metiéndole. Ujú. Y a uno a veces uno puede flaquear en cuanto a quién es el verdadero autor o autora de esa canción. Pero es maravilloso uno preguntar. Incluso es maravilloso meter la pata. Porque así, si hay alguien que lo sabe, pues te corrige y uno pues aprende. A menos que uno sea como que tan quisquilloso que se ofenda por eso, pero aprender duele y aprender siempre es bueno. Y entonces yo me encargaba de, cuando no había acceso tan rápido al internet, yo me encargaba de buscar los compositores de las canciones que yo estaba haciendo por esa intención didáctica, por decirlo así, para que la gente sepa de quién es esta canción, porque en la radio, a menos que seas un compositor ya de salsa súper reconocido, no dicen de quiénes son las canciones. Yo no sé por qué no lo hacían en aquel momento. Ahora no vale la pena, pero yo no sé por qué en aquel momento no lo decían, porque qué tiempo cuesta decirle el autor. Pero nada, esos son problemas de la gente que tomaba esas decisiones, gente que no sabía nada. Entonces yo me daba a la tarea de decir quién era el compositor, y simplemente para que lo supieran, ¿no? Y entonces me daba la tarea también de escoger canciones que no se cantaban por ahí comúnmente, ni que yo las cantara tanto. Entonces yo iba renovando de vez en cuando mi repertorio. A veces era que había gente que me pedía cierta canción de algún cantautor que yo no interpretaba, y gracias a ello, gracias a algún público, yo enriquecía mi repertorio. Entonces yo le debo mucho a mucha gente del público que me pidieron canciones, por ejemplo, del disco Rodríguez, que es de Silvio, de la trilogía de discos de Silvio que llevan Silvio, Rodríguez y Domínguez, que son su nombre completo, de Rodríguez, que yo no había montado, y empecé a montar esas canciones hasta que me envicié de ese disco. Y eso se lo debo a mucha gente que le gustaba de Silvio, pero que querían escuchar mi versión. Entonces, mucha gente me achaca o me hace responsable, por decirlo así. Y me lo dice pues de esta manera, de que si no es por ti, yo no conozco la música de Luis Eduardo Aute. O si no es por ti, no conozco la música de Carlos Varela, o del mismo Silvio y Pablo, ¿no? Y una es por haberla interpretado, y segunda por hacerle saber que se trata de tal compositor. Es así, mano. Yo puedo Yo hablar no por mi me corillo. atrevo. Yo puedo hablar por mi corillo y me consta que así es. O sea, definitivamente hay un montón de gente. Y lo mismo sucede con Alejandro Filio y otra gente, Ismael Serrano, que sobre Sí, todo antes no sí. había Skype, o sea, antes no había Spotify y Pandora y eso. Y era poco a poco, tú Ya. tenías que ir llegando. Por mira, él cantó con una persona de México de tal cosa que se llama así, y así tú Sí. vas aprendiendo. Así que me consta que eso es así. Sí, sí, me parece maravilloso, y yo no me atrevo, tal vez no sé, yo no me atrevo como que a aceptar esa responsabilidad, pero viendo mi trayectoria y viendo que para el tiempo en que yo empecé a montar este tipo de repertorio,
no había definitivamente la manera en que se traspasaba, se intercambiaba la música o se traspasaba la música de oído a oído, era presencial, eran cassettes, eran discos que se prestaban, que eso era un crimen porque no te los devolvían. Era, qué sé yo, el teléfono, era en alguna suerte alguien que hiciera algún tipo de programa especializado en la Nova Trova. Y entonces gente como yo, que cantaban por ahí y decían quiénes eran los compositores, y yo pues que me sentaba en las mesas a conversar con la gente y les daba más información de la que yo podía, de la que ellos podían tener. O sea que en ese momento pues que no había, solamente los gigs tenían acceso al internet, y ella era allá en Mayagüez, y era solamente para matemáticas y ciencias, así que no había gigs para la cultura. Así que al menos en ese aspecto yo tenía la ventaja. Mira, Tenía Mikey, y tú, te quería preguntar, cuando al principio entonces tú de lo que interpretabas, quizás interpretabas música de otros artistas alrededor del mundo, pero ya tú interpretabas por ahí en distintas tarimas y escenarios música tuya, de tu autoría, ¿o fue más allá, más cercano a cuando lanzas tu primer disco? Pues mira, fue un proceso porque bueno, llegó un momento en que yo no, o sea, existió un momento en que yo no me satisfacía, yo no estaba satisfecho con las canciones que yo escribía, pero todo es un proceso. Y cuando yo empecé a sentir que había canciones que para mí eran muy buenas, que había otra gente que me hacía como que este tipo de reconocimiento de que esa canción es muy buena, la debes compartir, qué sé yo. Y no fue hasta el 80, no voy a decir el año, pero para la época de los 80, finales de los años 80, un querido amigo a quien todavía quiero y con quien quiero tanto, de nombre José Nogueras, que para mí siempre fue y es un gran compositor, en aquellos tiempos de canciones, de baladas y canciones de amor, que a su vez era interpretado por otros músicos como Cheo Feliciano, Dani Rivera y otra gente de salsa. Se enamoró de una canción mía, y porque la escuchó en voz de un querido amigo acá en lo que era Café Vicente, que fue el último café teatro que existió para los 90, y para esa época, 87 por ahí, él está en ese café teatro y está mi amigo cantando, y José Noguera escucha esa canción se llamaba Esa Mujer, y él le dijo, mira, yo tengo que grabar esa canción y voy a empezar a grabarla el lunes, y eso era sábado. Entonces mi amigo Peter me llama, y recuerdo que era domingo, el día del maratón San Blas, nada menos, que me consiguió, no habían celulares, me consiguió en el teléfono de casa de suerte. Y me dice, mira, anoche yo canté esta canción, José Noguera la quiere grabar. Yo le dije, mira, dile que sí, que yo lo conozco después, no hay problema. El hecho es que fue tan importante para él que ese disco lo estaba dedicando a una novia de él que murió por una enfermedad. Murió y el disco estaba dedicado a ella. Él tenía que sacar una canción del disco, y él sacó la canción que tenía el nombre de la chica para poner mi canción. Así que a partir de ese momento yo vine a tomar muy en serio mis composiciones, porque había alguien que para mí era muy importante y que para otros también era importante, que estaba reconociendo mi trabajo. Así fui evolucionando y empecé a cantar mis canciones entre medio de Unicornio Azul y otras cositas, y para vivir, pues cantaba mis canciones, hasta que también fui enriqueciendo mi manera de escribir. Y llegó a los 90 y escribí Gaviota de Abril. Pues de eso que te quería hablar ahora de algunas de tus canciones más conocidas. ¿Tienes alguna canción favorita de las tuyas que te disfrutes más tocar? ¿Te atreves? ¿Pensabas que no iba a poderte contestar
así de rápido. Ya yo solucioné esa pregunta. Porque es que me hacían Sí, sí, tanto sí, que uno decía, imagínate. oye, yo no he pensado en eso. Siempre contestaba por salir del paso en la última canción que estaba escribiendo. Porque como que era la canción que más, Que con la que más primero se te contacto venía estaba a la teniendo. mente. El viejo truco, sí. Y era pues, con la que más contacto y la que más me recordaba, ¿no? Pero ya yo he resuelto eso y esto no es por resolverlo, pero es así, lo he pensado mucho. Como ustedes saben y como mucha gente sabe, yo tengo dos vertientes de escritura. Una es la política y otra es la amorosa. Entonces, en la parte amorosa, mi canción favorita es Amor de Mayo, que es precisamente la que en el concierto, en el primer disco, canto con Edgar Oceransky, el mexicano Monstruo. que vino a cantar en ese concierto. Y en la parte política, definitivamente la canción que lleva por nombre HF, que es la manera clandestina de decir hermano Filiberto. Háblanos un Esa poquito de canción esa para canción, por mí favor. pues mira, esa canción yo empecé a escribir a 2001, o sea, ahora se cumplen los 20 años de esa canción. Eh, yo la empecé a escribir en 2001 y yo quería escribir algo para Filiberto primero porque lo sentía, por respeto, y segundo porque nadie estaba escribiendo algo, nadie estaba escribiendo sobre Filiberto. O sea, nadie estaba escribiendo, haciendo música dedicada a él. Incluso a un músico tan excelente. Yo nunca lo llegué a ver de cerca, nunca pude estrecharle la mano. Y con esa canción yo quería como que hacer una canción, digamos que, eh, ¿cuáles eran las dos? Una canción eh, fuerte pero sweet. O sea, una canción de protesta pero sweet. Entonces, la primera parte la escribí y me quedó tan sweet que la abandoné. La dejé de escribir. Pasó un tiempito y la retomé. Y ahí es que empiezo a escribir, ahí es que empiezo la segunda parte, que para mí es la más contundente y la más fuerte, la que habla de lo clandestino, la que habla de si el pitirre puede contra el guaraguao, el águila también va a temblar, que disculpa que lo diga, pero esa frase es una Sí, señora frase. Eh, sí, 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 pues. sí. y si Así alguna es. vez yo quisiera que me recordaran por alguna frase, es por Bueno, esa. y antes de... La estuve cantando todo el día hoy, antes de la entrevista y haciendo la investigación de ¿En research. Esa canción, serio? bueno, la cantidad de veces que yo he escuchado esa canción en mi vida. Es interesante hablar contigo aquí porque jamás uno, ¿verdad? Yo hubiera pensado que iba a tener oportunidad de hablar con alguien así, con quien te digo, esa canción yo la tengo que haber escuchado tantas y tantas y tantas veces en mi vida. Por supuesto, Wow, gente, ustedes saben gracias. que lo que está súper interesante porque la escribes, ¿verdad? Para el 2001, como estás diciendo. Obviamente Sí, todos sí, sabemos, quienes estén viendo o escuchando eso, ¿verdad? Lo que sucede en el 2005. Y 5. cuando es asesinado Filiberto el 23 de septiembre en el 2005, pues vamos, esa canción se vuelve, yo pienso que entra, ¿verdad? En los himnos de la canción boricua, ¿verdad? De protesta, unida a las que conocemos, ¿no? Así Sí, que esa canción obviamente tiene un valor sentimental bien brutal para un montón de gente, incluido yo. te lo agradezco. No sé si Adriana quería hacer No, no, presencia. sí, sí. No, no, estoy de Estaremos acuerdo. Si ahí, ahorita porque estábamos pero- hablando de eso, porque mientras esperábamos que te conectaras, estaba Andrés pegado con la canción, cantando la canción, Sí, y no me lo voy a había dicho, cantar, estoy todo el día con la canción, cántala, cántala, no voy a Andrés, cantar cántate ahora, pero algo, no, para no, gente que no. no la conoce. No, chacha. Dale, yo te acompaño, yo te acompaño. Para otro Tú ves, día. por eso es que Pa' es otro- bueno en presencia, tú sabes, Sí, porque sí. tú hubiese hecho Sí, la maldad y te hacía cantar. No, yo para Eh, papelones, no, yo dije que no iba a hacer papelones en fíjate, público ni nada de eso. Andrés no, yo lo he escuchado cantar, Andrés no canta No terrible, está, no es que ese canta es el problema, terrible. uno se lo vive y después sales No, no, cantando y, no. ¿y sabes cuál es mi problema, no Maikita? canta terrible. Mira, ¿sabes cuál es mi Eso es problema? No, como no, decir, no, no canta canta, canta, tan mal. Mira, no, no, canta. yo, Tiene buen oído, parece. yo tuve mi etapa de chamaquito en high school con Sí, Fran, el pana mío, de tocar guitarra. Entonces, ¿cuál es el problema? Y trataba de tocar canciones de Fiel a la Vega y el Wannabe, ¿verdad? Y salimos de aquí y demás. muy bien, Pero entonces tú coges la muy guitarra bien. y te crees que vas a tocar Ojalá.
Entonces empiezas a tocar ojalá y Error, óleo. error. Y dice, coño, qué bonita suena esa canción. Déjame ver si la puedo tocar. Óleo de una mujer con sombrero. Cabrón, tú no vas a tocar eso. Así que terminó mi carrera. Tienen, o sea, esas dos canciones musical en la guitarra están hechas con arpegios, o sea, lo que toca, Sí, y sí. o sea, por favor. Parece que son tres como también, guitarristas. sí, y entonces son detalles musicales que identifican la canción, porque uno dice, pues, la puedo hacer de otra manera, ahí sí que no. Tú no puedes hacer ojalá sin la introducción esa, y es una No frase es ojalá. melódica que está pasando por toda la canción. Entonces imagínate yo que la saco en otra tonalidad, ¿cómo me la arreglo para que eso sea así? Pues nada, volviendo a HF, yo tenía la intención de hacer esa canción como si fuera una carta a Filiberto. Y era como una carta, por eso es que es como que hablándole, ¿no? Porque era como una carta. Hablándole, tú sabes, como que de un poco de mi decepción que sentía en ese momento. Por eso es la parte que dice, obviamente cuando empieza la segunda parte, como te dije ahorita, y en el otro mundo, acá donde todo es incierto. E incierto no es lo que mucha gente piensa que es lo desconocido, lo que no sé qué va a pasar. No, lo incierto en esa frase es lo no cierto. Es como que acá donde hay tanto fantoche y tanta gente tan falsa y tanto mentiroso en este movimiento de izquierda, que es, por eso es que digo mi decepción, porque cada vez que pasa el tiempo veo otra gente tan oportunista y ver que toda la división que sucede en la izquierda es culpa del protagonismo, ¿me entiendes? Entonces yo aprendí sobre las luchas con mi hermano Joe y toda esa gente, esa claque de gente que yo conocí en aquella época, que eran todos artistas y que era gente que trabajaba por el bien común. Y nadie mencionó que se estaba haciendo patria en ese momento, simplemente se sentía y había un respeto por la labor del otro. Y entonces han surgido muchos movimientos. Cada vez yo he dicho que la izquierda es peor que un terremoto porque tiene tantos movimientos y tantas réplicas que tú sabes Sí, que han dividido, tú sabes. Y entonces Otra muy buena frase. con muchas veces lo del terremoto. Sí. Buenísimo. Entonces si uno sigue viendo movimientos y movimientos, es como que me enojé contigo y me voy del partido y voy a hacer otro. Me llevo a somos dos, pero somos un movimiento, vamos. Entonces restándole votos, por ejemplo, al PIB, por ejemplo, que ha sido los que han mantenido toda su trayectoria en la ideología de la independencia, sin resbalos, sin trucos, sin codearse de la simbología independentista y patriótica para después votar popular. Please. Coño, o sea, esa es mi gran... me da por donde me gusta, bueno que no eres, tengo que ser yo. Sí. Esto iba a decir que bueno, te está haciendo un favor Andrés, no tiene que decirlo Andrés. Sí. Bueno, nítido. Pues voy a seguir por ahí. Mira, tú por tu trayectoria, por tus méritos, has tenido también la oportunidad de compartir tarima con gente como Luis Eduardo Aute, Sabina. Te tengo unas preguntitas ahorita más de vacilón para que escojas entre mencionaste a Serrat y no mencionaste a Sabina, me llamó la atención. Pero, por ejemplo, Alejandro Filio, Pedro Guerra... Y ya, lo que quiero sí, porque ya Sabina es cuando ya he crecido. Yo llegué hasta un punto, hasta cerrar. Pues la pregunta es ¿cómo tú te sientes compartiendo, en realidad de tú a tú, porque no tienes, ¿verdad? No es, pero ¿cómo te sientes con esas grandes figuras también de algunas, ¿verdad? Mucho mayores que tú, compartir tarima con gente de ese calibre? Pues mira, te lo voy a contestar. Quisiera terminarte con lo de Filiberto, porque es bien importante que sepas tú y mucha gente que él llegó a escuchar la canción. Eso iba a preguntar, si sabía si la... Sí,
Te iba a hacer esa pregunta, pero pensé que la respuesta iba a ser no por las circunstancias, pero qué bueno que la escuchó. Muchacho, yo grabé esa canción cuando Para que la llegara a hice. sus oídos. De hecho, fue porque la FUPI de Mayagüez, porque allá obviamente en la tertulia fue que yo estrené la canción, hay una foto del estreno, yo sin saber lo que iba a significar esa canción para la gente. Me pidieron que fuera un miércoles de día hasta Mayagüez, desde acá, para celebrarle el cumpleaños a Filiberto en su ausencia, ¿no? Y querían que yo cantara esa canción. Y yo le dije, bueno, yo no puedo estar, pero te la puedo grabar y te la traigo el viernes que viene. Y entonces grabé para ese propósito, hice un CD, hice un segundo CD, y entonces como en las películas así, en la escena tonta de mirarla hacia el lado, este es para ustedes y este es para, pues, si el viejo, alguien sabe del viejo, pues, y entonces él la cogió también como que mirando para el lado, bien dramático. Y entonces empecé a hacer discos, un montón de copias en discos de esa canción, con un número, claro, el nombre de la canción, y una línea, una raya, y para yo firmarlo como para autenticarlo. Es como si yo estuviera haciendo un documento de colección que se convirtió en uno, si yo proponerlo. Pero para que supieran que era auténtico, ¿no? Yo hice 66 discos de eso y los regalé. Una tirada de serigrafías, una cosa así. Exacto, y entonces alguien pues me dijo que le llegaron un montón de discos de eso. Porque mucha gente dijo, pues yo se lo voy a llevar, y le llegaron un montón. Hay un cuento hermoso de cuando él la escuchó, pero tengo que volver a hablar con Elma para ver el final del cuento, porque Elma es la esposa. Seguro, Elma. Lo que sé Beatriz es que Rosado. cuando él la puso, se quedó con la boca abierta, y creo que lo que le dijo a Elma fue, ponla otra vez. Y eso a mí ha sido como algo insuperable para mi emoción. Pues nada, ya pasando a este aspecto de la gente con la que he compartido, para los que he sido anfitrión en algunos de sus conciertos, la primera persona así como que importante, es Luis Eduardo Aute. Luis Eduardo Aute para mí significó mucho porque una persona... Es un renacentista, definitivamente. Un gran pintor de obras de formatos gigantescos, un gran poeta, un gran escritor, artista plástico, compositor, musicalizador, escritor de teatro, caricaturista, o sea, va a tardar mucho, si es que, por no decir que va a ser imposible, volver a conocer a alguien así, tan renacentista. Y para mí significaba mucho porque yo había interpretado mucho la música de él. Sin embargo, no me comporté como un groupie. Fue como que, ok, está ahí, no me voy a poner como un groupie porque eso tiene que molestarle a los artistas, porque, o sea, son cool con el público, los complacen, los hacen sentir bien, qué sé yo, pero tantas personas en 5 minutos debe como que aturdir un poco. Imagínate una hora completa, qué sé yo. Yo pues no me comporté como un grupo y no tengo un autógrafo de él. Mi camerino estaba frente al de él, por ejemplo, allí decía Luis Eduardo Ota, que decía Mikey Rivera. Entré, lo saludé y todo, pero antes de eso, en la conferencia de prensa sucedió algo. La conferencia de prensa que fue el día anterior, si no me equivoco, pasó algo muy significativo para mí, porque ya le habían dicho a él que yo había sido, o sea, y él fue el que lo mencionó a la prensa, que yo había sido, él me estaba agradeciendo porque yo había sido el que había lo había hecho conocer al público su trabajo, su música. Porque su música obviamente no se ponía en la radio y que yo fui responsable de que la gente conociera su música. Y yo me quedé pasmado
porque como ahorita, o sea, era como que esta gran responsabilidad para mí que yo no sabía que estaba haciendo eso. Yo estaba simplemente interpretando a alguien que me encantaba. Entonces, cuando canté, bueno, como 6 canciones, ellos estaban escondidos al lado de la tarima viendo mi trabajo. Yo estaba acompañado por unos músicos bien interesantes y todas las canciones eran mías. Todas las canciones eran mías para ese momento. Cuando él va a cantar Sin tu latido. Cuando yo cantaba Sin tu latido, y todavía, no sé si ustedes han notado que yo digo, ay amor mío, el público grita, ¿qué? Yo no sé de dónde rayos salió eso. Pero cada vez que yo lo estoy cantando, la gente grita ¿qué? Y obviamente ellos tampoco saben, porque lo repiten los demás. Pero que se sienten como que, ay, ahora es que me toca, tú sabes. Entonces, cuando él canta esa parte, toda la sala de conciertos del teatro del Centro de Bellas Artes de Santurce gritó, ¿qué? El tipo te miró Y ahí. el tipo se ha asustado, pero cuando vio que lo repitieron en la otra parte y después en la tercera, él decía, yo no sé qué ha pasado, pero me gustó. Sí. Cuando termina el concierto, Y esa canción que es tan bonita. yo me encuentro con él en el camerino y me dice, cuéntame cómo pasó eso. O sea, y tú no sé. Fue tan mágico. Y yo quiero llevarme eso es más, yo voy para la República Dominicana el fin de semana que viene. Yo quiero que la gente haga eso. Yo lo miro y les digo, bueno, vas a tener que llevarte contigo como 2000 atorrantes que me han seguido a mí para que te griten eso, porque va a ser difícil educar a un público en 2 días. Entonces, eso fue una experiencia linda con él allí, y que una de la muchacha que le hace toca guitarra, que me parece un músico extraordinario, creo que le gustó muchísimo como yo tocaba guitarra. Son detalles tontos, pero para mí no lo eran en ese momento. Luis Eduardo Aute, luego, ya no es en orden, porque solamente recuerdo el primero, pero hay uno a Filio. De Filio tengo otro cuento más lindo que va a ser más tarde, pero bien. Ismael Serrano, déjame, ok, yo estoy perdiendo carga de batería. Eso pasa. Porque como yo pensaba usar la computadora, no, y llevábamos por una pero hora. tengo el cargador. Digo, si lo quieres, Lo que si lo tengo quieres es conectar, que- no hay problema. Aquí en confianza te Sí, puedes lo voy parar a y conectar. darle ahí. Sí. Ya lo, qué buena anécdota, brother. De hecho, ese era el pana mío con quien yo Esa era una de las consulté. preguntas que Sí, teníamos. ¿qué anécdotas tenías? Anécdota. con Y otras ve pensando, ya nos vas a decir una linda pronto, pero mira a ver si tienes una no tan Sí. linda o alguna. Si es que hay, ¿Cuán- ojalá no, pero a lo mejor tuviste cuán- alguna mala experiencia con alguno. ¿Cuántas horas nos quedan? Ok. No, es que digo, ya vamos por una hora. No queríamos abusar mucho de tu tiempo, pero aquí no hay. Del lado de nosotros, no ¿De te mí? preocupes. ¿De mí? Muchachos, yo estoy abusando de ustedes. Pues tú Ahí sigue está. por ahí. Vamos, estoy aquí. Pues Ahí está Adriana, conectado. Adriana, 5% que abusa de él. Adriana haciendo esas Mira. preguntas mala leche, preguntándote que cuál es un carne puerco. Mira qué clase de pregunta es esa. Mira, y A lo mejor la respuesta es ninguno. Ricardo Arjona. No, lo que pasa es que estamos hablando de Yo cantautores, sé, de verdad. Sí. Eh, Tenía que insertar eso por ahí de alguna forma y ahí salió. Gracias. Gracias. Yo escuchaba mucho, yo estaba al día. Ahora estoy mohoso, pero ¿Arjona? No, Arjona no. Bueno, o sea, todos Nueva tienen Trova. su que era- rostro y- Nueva Trova, y yo sé que Arjona es... Yo pensaba que él era un gran plagiador de Sabina y de otra gente, hasta que vi como un side by side así al lado de los discos y los nombres de Silvio a través de la historia. Al día de hoy yo no sé si ese meme era falso, porque me resultó increíble, de verdad. La cantidad de... Ok, mira, yo tengo un... Y saludos a Ricardo si nos está viendo. Yo tengo un Eso soy escrito yo, que eso soy yo. encontré ¿Qué? No, que no le atribuyan a Mikey las cosas de, ¿verdad? Que pueda estar, las barrabasadas que pueda estar diciendo Andrés contra gente por ahí, me las pueden atribuir a mí, no hay problema. No, yo no tengo problema con solidarizarme
necesariamente con las palabras de ustedes dos. Bueno, hay un escrito de 2001, 20 años atrás, de un muchacho que escribió un artículo que fue solo para internet, que lamentablemente estaba cargado, yo diría que con un poquito de digamos, de odio hacia el trabajo de Arjona, no lo culpo, pero para tomarlo, o sea, esa línea lo llevaba a ser como que muy poco serio, ¿no? Okay. Entonces, sin embargo, todo lo que él analizó sobre Arjona, y aún uno se compadece de ese muchacho, de ese escritor, porque él decía que él no era fanático de Arjona ni conocía su música. O sea que se tuvo que chupar todas esas canciones para poder comparar y sacar años y a disco, qué sé yo. Pues nada, hay una... Yo se lo voy a hacer llegar porque me parece sumamente interesante y muy revelador. Y es, después que él hace esa introducción, que fue que a él le habían dicho que él como que... Tal vez plagiar es una palabra muy grande, porque plagiar significa como que algo ya más directo y más descarado, de coger una línea melódica y atribuírtela, o coger una línea de palabras completa, una frase escrita completa y atribuírtela. Lo que nosotros le llamamos plagio en este caso es o sea, hay ideas, hay situaciones de historias que tú oyes de Ricardo Arjona y uno dice, caramba, pero si Sabina escribió eso hace 3 años. O sea, la historia del taxi es, por ejemplo, una canción de Cat Stevens de los 70. La canción del taxi también es otra canción, bueno, olvídate, que está bien escogido. Por un lado pone la frase de Ricardo Arjona, el año y el disco, y en la otra columna pone la frase de donde supuestamente pudo haberlo sacado, de Sabina, el año, que a veces resultan como 6 años antes, y uno dice, qué descarado. O sea, lo que le faltaba era coger la frase completa, y ya, ¿sabes? Por eso es que uno dice, pues, o sea, uno que tiene cierta madurez como escritor, pues uno quisiera que hubiese público con madurez. No hay que saber tanto, ni ser tan intelectual. Lo que pasa es que Ricardo Arjona sí ha tenido el vaqueo, digamos, de casas disqueras, en el mainstream, que llamamos el mainstream, y la radio. Por eso es que sus canciones, que están vacías de contenido, diría yo, vacías de poesía, yo a veces le he llamado como que el antipoeta, y entonces tiene el descaro de refugiarse en que no, yo soy un aprendiz de cantautor. Mira, muchacho, si tú hubieses sido estudiante mío, te pasaba bueno, no sé a quién, pero... Viste, Mikey, que te di por donde te gusta. Ya yo sé lo... ¿Me diste cuerda, muchacho? Me diste cuerda. Déjame repasar, ¿para dónde es que yo me muevo? Que... déjame. Para acá es que me doy. Okay. Entonces, bien. Ok, ya. Entonces, Pedro Guerra abrió un concierto acá en... No, eso no fue. Fue Fernando Delgadillo. Fernando Delgadillo, un intérprete bien conocido en ese momento y todavía muy respetado en México y en otros países, muy influyente, de un sentido del humor extraordinario. O sea, ese rompió el molde de la seriedad y la sobriedad de los cantautores, que a mí me encantó porque yo soy bien cínico y me gusta el humor. Y entonces yo me cansé de la cosa esa de estar hablando tan en serio y tocando la guitarra, y a veces digo, y me pregunto por qué los cantautores hablamos tocando la guitarra, no sé. Pues para hacer despertar a la gente, como que
esto es como que lo voy a hacer dormir, entonces no es tan serio. Y entonces él rompió ese molde y hacía unos cuentos bien surrealistas. Entonces yo pues como que me fui por ese lado y con la influencia de muchos humoristas latinoamericanos, pues ya no tengo remedio, ya no puedo hacer un show si no tengo un cuento improvisado, surrealista. Entonces, pues abrí el concierto de Fernando Delgadillo. Luego, no estoy muy seguro si abrí el concierto de Ismael Serrano acá en Puerto Rico, pero si acá en Puerto Rico abrí el primer concierto de Sabina cuando vino al Coliseo, cuando solamente vino él, vino sin cerrar, y vino con toda la banda. Fuimos 9 cantautores, o sea, no fui yo, pero fuimos 9 cantautores que abrimos ese concierto y fue un trabajo súper lindo porque César Sainz, el productor, habló con Alex Manuel, el dueño de Cantares, que ha sido un mexicano que lleva tantos años aquí en Puerto Rico y que yo aseguro y me atrevo a decir que todo el que se haga llamar cantautor en este país tiene una deuda de agradecimiento con Alex Manuel, porque él, contra viento y marea y contra problemas económicos y problemas de dueños de locales, ha mantenido lo que yo me atrevo a llamar, después de la tertulia en Mayagüez, el santuario de la trova, porque mira que ese muchacho se ha encargado de llevar y mantener la nueva trova viva y contratar a tantos músicos a ese local. Entonces, yo iba mucho. Mira cómo ha sido, lleva más de 12 años. Mira cómo ha sido la cosa, que él lo llama Sanz. Dios mío, se me olvidó el nombre. César Sainz. Mi amigo César Sainz. Lo llama a él. Y él se encargó de invitar a otros 9. ¿Sabes? No se aprovechó de la cosa para él. Él invitó a otros 9. Y ahí caímos Walter, Tito, Silverio, o sea, que habían de distintas generaciones. Fue una experiencia súper linda porque montamos canciones hicimos dos grupos de entre esos 9 o 10 cantautores. Y unos montaron unas canciones, otros montaron otras, y una, al final la cantamos entre todos. Y no sabíamos que Sabina y los músicos estaban en una esquinita abajo de la tarima viendo el trabajo de nosotros y les encantó. Entonces compartimos con ellos. Yo pues como no soy, te lo dije, no soy groupie, me fui para casa. Y después supe que mucha gente se fue con él para el hotel para compartir en un cuarto que llevaba. Esa se me hubiera hecho difícil, mano, porque él... Y como él tiene ese flow de jodedor, pues sí, pues mira, tengo un... Sí, ese after estuvo bueno. Yo me hubiera quedado por ahí. Bueno, no sé, no voy a hacer nada. Tú sabes. Entonces, yo no quería, yo no quise ir. Yo no sé si es que hubo como que no inviten a Mikey o que Mikey no se entere. Yo no sé, hay gente que dice eso, pero no me atrevo a pensar en eso. Pero después escuché, no, que si... me fumé un hashish con Sabina, yo, ajá, y hablaron. Me fumé un hashish con Sabina, yo, hablaron de algo. Me fumé un hashish con Sabina, yo, ok, está bien. Tú sabes, qué importante hiciste, tú sabes. Sí. Anótalo en tu bucket list, tú sabes. Pues yo, como no soy groupie, pues no me fui para allá. Cuando viene, bueno, yo no vi más ninguno, pero casualmente hay algo histórico ahí porque ese sábado fue el concierto de Sabina. El día después, domingo, por la mañana, fue la protesta artística frente haciendo como apoyo a los estudiantes en huelga de la UPI. Eso fue 2010, 2012.
Sí, No estoy 2010. seguro. 2010, creo que. Puede ser 2010, Cuando 2011, porque hubo dos cerraron. huelgas, pero yo creo que fue, sí, tuvo que haber sido 2010. Fue cuando estaba cerrada y hubo ese gesto de llevarle comida. Y había una línea grande de policía de la fuerza de choque delante de nosotros, haciendo un espacio entre nosotros y el alcance por encima de la verja. O sea que para nosotros darle comida a los estudiantes íbamos a tener que lanzarla y con suerte llegar allá. Alex Manuel, la noche anterior, se amaneció, o sea, estuvo toda la noche haciendo 2 bandejas grandes de arroz con pollo. O sea, 2 bandejas de arroz con pollo. Y él y yo teníamos estábamos manejando una. Terminamos con el arroz con pollo por encima de nosotros, porque se formó el forcejeo con la policía y todo. Entonces, después de ese acontecimiento, que hay una foto que encontré en estos días, en la que yo estoy cantando, se ve la línea de policías atrás, al lado mío hay un gran amigo que se llama Oscar Guerrero, y por ahí está Dani Rivera. Y hay alguien como que con los ojos aguados. Y decía, que habré estado cantando yo, que esta gente se... Pero nada. Tal vez una Ricardo Arjona que hizo llorar a alguien. Yo siempre digo que si la huelga, para esa huelga, yo estaba en la Yupi, estaba bien activo en esa huelga, la de 2010, y también para esa época vino Silvio. Y de hecho tuve la oportunidad de colarme a una conferencia de prensa, hacerle una pregunta. Sí, Y el chiste fue que yo siempre decíamos, bueno, si la fuerza de choque quiere meterse, si Fortuño quiere ocupar esta aquí fácil, que coja los conciertos de Silvio, porque la verdad es que estaba todo el corillo allí. Y yo, de hecho, yo fui me acuerdo, todo el mundo en Tichel por ahí de la huelga, y fui con una que decía viva a los estudiantes. Así que me acuerdo de esos conciertos. Pues mira, lo interesante es que una vez sucede eso, en la tarde, domingo, en la tarde, Carlos Varela tenía el concierto, que eso fue como que lamentablemente cayó un día después del concierto de Sabina, o sea que la gente, no iba a haber tanta gente en el concierto de Varela, que fue en la Sala Sinfónica de Bellas Artes. Entonces yo abría ese concierto y conocí a Varela, conocí a Diana Fuente, me puse nervioso. Por primera vez en mi vida no sé qué decirle a una muchacha, porque era como que, hola, y adiós. Se casó con él. Dios mío. Entonces, la pasé bien. Y Carlos Varela, luego abro concierto hay una lista, puede que sean mentiras mías en la biografía, pero son interesantes. Sí, buscamos. Voy entonces a Alejandro Filio. Alejandro Filio abrí concierto cuando estaba... ¡Wow! Eso fue hace muchos años, cuando él vino la primera vez aquí. O sea, que él no vino ni a tocar en ningún sitio, simplemente vino a ver el mercado y ver cuán conocido era él. Cosa que, pues, también ya yo me había encargado de cantar muchas canciones de él por ahí. Y entonces le habían hablado de mí, lo invitaron para una conferencia que iba a dar a los estudiantes en el colegio en Mayagüez, pero lo hicieron a propósito un miércoles, porque esa noche yo cantaba en tertulia, para que él fuera de noche allá y tuviera donde janguear. Entonces el chiste es que para ese tiempo todavía su esposa era su manager, y él estaba, mira, yo voy a llevar mi micrófono, yo no voy a beber, no voy a cantar, no puedo fumar, porque tú sabes. Y entonces, el tiquismiquis, como uno dice, de que está bien, pues probamos tu micrófono, porque él iba a cantar en el receso mío. Entonces, empezó a beber. Porque la esposa no estaba, Empieza a beber su whisky. Empezó a fumar. Entonces, alguien le dio un habano, empezó a fumar el habano. Y después estaba no estaba borracho, pero estaba como que tan relax, que yo le digo, mira, tu micrófono. Ah, está bien, el tuyo suena bien, no te preocupes. O sea, que olvídate de mi exigencia. Entendido. Tú sabes, y cantó allí, y él me invita a cantar con él, No te cambio, que para mí es una canción hermosa. Y me hice como que qué sé yo, algo cercano. Pero pasó el tiempo y volvió a Puerto Rico
no éramos tan cercanos como yo hubiese querido, porque no hubo como que este contacto del stalker, de escribirle emails todos los días, porque era importante, yo quiero robar, coger el pon con él. Yo simplemente dejé que las cosas pasaran. Y él se enteró de mi trabajo, de mi música, cuando él vino, la última vez que vino a Puerto Rico, que fue en Cantares, pidió que yo abriera ese concierto. Y ensayamos No te cambio, para cantarla pues bien hecha, ¿no? Entonces ese concierto fue tan y tan y tan lindo que de ahí en adelante sí, nos hicimos buenos amigos y de mucho respeto. Edgar Oceransky, que es el que te comenté ahorita, lleva muchos años organizando un festival internacional bien importante en México, que se llama el Trova Fest en Querétaro. Querétaro eso es como decir es un municipio, creo, o un estado, no estoy seguro. Acá sería algo así como un estado, al norte de DF. Y entonces él vive allá en Querétaro. Lleva unos cuantos años haciendo este festival internacional en donde, o sea, que es gratis para el público. Un fin de semana completo en los que habían cantautores de 17 países, por ejemplo. Y yo pues fui invitado como en 3 ediciones distintas. Y ahí eso fue como que evolucionando. En una noche cerraba la noche Pablo Milanés, en otra noche cerraba Fernando Delgadillo, en una noche cerró Filio, una noche cerró Armando Manzanero, Amaury Pérez también pasó por allí, o sea que ahí yo conocía Alberto Plaza de Chile, que es el autor de No me pidas más de lo que puedo dar. Y me pareció súper lindo porque en ese evento uno compartía con gente genuina, cantautores genuinos, y no con divos, salvo una vez que me pasó, pero no se los voy a contar. Un día yo estoy así como que saliendo de una caseta que era para los músicos y está saliendo de otra caseta que era para las entrevistas y está saliendo Filio. Y Filio me ve y me grita, cantautor, pero venga para acá. Y yo, Filio, ok, pues voy para allá. Y me abrazó, terminamos, me dice, vete para que te coma unos taquitos conmigo, que era su VIP, ¿me entiendes? Una caseta que era su VIP. Y entonces allí había unos tacos que nadie tenía, había unos vinos que nadie tenía. Y yo, bueno, yo estoy con el famoso aquí. Y entonces, me pasó algo bien curioso porque también conocí a su hermano, que es David Filio, quien también es cantautor, y fundó con otra gente un grupo bien importante de los 80 que se llama Mexicanto. Y yo conocí a toda esa gente que ya sabía de mi trabajo por mi primer disco, porque mi música entró bien fuerte allá en México por Edgar Oceransky. Entonces ya mucha de la gente importante sabía de mi trabajo y era como que esto es serio, así que vamos a seguir tomándolo en serio. Entonces yo me di cuenta con mis visitas allá a México que los cantautores de allá eran como que sus baladitas y la guitarrita así como que bien delicada y qué sé yo. Y yo le decía como que las cancioncitas de amor y yo decía, pero ¿y la protesta dónde está? La denuncia, ¿dónde está? Yo con esta ansiedad de que, mira, la trova también es para denunciar, por favor. Las cancioncitas de amor son como que un highlight, ¿sabes? Entonces yo iba con mi repertorio fuerte y la denuncia. Y entonces en una yo estoy cantando, salgo de la tarima y veo con un gazebo en la parte de atrás está Filio y su hermano, que me hacen señas, acá. Subo esa escalera y ambos me dicen, nos encantó tu repertorio, sobre todo el repertorio ese de lenguaje de coraje, de la denuncia, y yo los miro como que,
coño, pues pónganse para su número, tú sabes. ¿Qué están esperando? Y entonces, también en México, canté en una gira, para la primera vez que fui, una pequeña gira de Edgar Oceransky con Pedro Guerra y Mikey Rivera. Fueron en distintos estados, fue una experiencia bien linda para mí. Luego, hace la última vez que fui a México, fui invitado para el Trova Fest también. Y Edgar Oceransky, yo le digo a Edgar, mira, voy a estar desde el día 10, el festival era a partir del 14, voy a estar en México desde el día 10 porque quiero pasear y qué sé yo. Y pues si acaso estás en algún lado para irte a ver. Y me dice, mira, yo no te podría pagar, pero yo voy a estar en un mano a mano con Ismael Serrano en Guadalajara y en Monterrey. No te puedo pagar, pero puedo, o sea, te invito para que abras ese concierto. Si él me hubiera visto, porque esa conversación fue por teléfono, antes de que él decir te puedo invitar, yo estaría diciendo, yo lo abro. Entonces, abro ese concierto y fue bien interesante, fue bien lindo. El segundo no lo pude dar porque hubo mucha lluvia. Y no me expliques por qué, si estando bajo techo en un teatro, la lluvia no permitió. Otro cuento largo que haré en otro momento. No pude el segundo día porque entonces ya iba para otro lugar de pasarla bien, ¿no? De descanso. Entonces me encontré con toda esa gente el fin de semana siguiente, porque todos los artistas del Trova Fest nos quedábamos en el mismo hotel. Y allí tuve una experiencia en donde encuentro a la persona que tú quieres que yo te diga, que me pareció un divo, y no lo voy a mencionar. Entonces, sí, tanto por respeto, tiempo esperando para este sí, momento. Mucho preámbulo y no lo soltaste. Porque es que esas cosas no se hacen. Digo, Arjona. Está bien, tranquilo. Es una excepción. Arjona ya está claro, está seguro. Entonces, mira, Mike, ¿quién más? Dime. No, te quería preguntar que tú tienes, si no me equivoco, tienes 3 discos, ¿verdad? El primero en el 2004 Sí. y después tienes un segundo disco que hiciste en el 2009, o sea, con 2 o 3 añitos de diferencia, y estuviste sin hacer otro disco hasta recientemente, ¿verdad? ¿Por qué te tomó tanto tiempo? Y yo no sé, cuéntanos de ese último disco y ese proceso de creación de ese disco, sobre todo en tiempos pandémicos, no sé cómo fue eso. Sí, pasaron 2 cosas. Uno, la pereza. Segundo, me quedé sin chavo. No, mira, grabar un disco es un proceso bien cuesta arriba. Sobre todo para aquellos ambiciosos como yo, que me paso la vida cantando solo por ahí, y cuando hago cosas importantes lo quiero hacer con un bandón bien brutal. Entonces, ese disco, pues yo contaba con Juan Carlos Rodríguez, que es mi guitarrista de toda la vida, con quien llevo trabajando desde 2013, cuando estábamos haciendo el brainstorming para el primer concierto, que es el primer disco, en Cuerdas para Cuerdas. 2003, y entonces esa grabación del brainstorming yo la tengo entre él y yo. Y entonces él, obviamente, pues como ha dirigido todos mis proyectos, pues yo le expliqué que yo quería, este disco iba a ser bien conceptual, y que iba a estar escrito desde el ojo del ciudadano molesto con la corrupción en todos los flancos, ¿no? Molesto con todas las mentiras de los políticos, molesto también, ojo, porque no todo es, los malos son de los de allá, molesto también con la dejadez de los ciudadanos, sobre todo con los que se supone que sean de su bando. Y ese ciudadano, pues obviamente soy yo. Pero entonces invento historias. Para ese momento, como ya yo viví con mi expareja durante 15 años. Precisamente desde que
desde un año antes de hacer el primer disco. Y ella era es todavía una intelectual muy grande, muy grande. Y con ella aprendí tanto en cuanto a hacer más rico mi manera de escribir, hacer más complicado mi manera de escribir, pero sobre todo a mejorar y a ser más exigente con mi trabajo. Y una de las cosas que aprendí es que uno debe dejarse del concepto este de que me llegue la musa para escribir. Esa jevita me dejó y estoy tan destrozado que voy a escribir una canción. No, ya no. O sea, antes me pasaba, y hay muestras de canciones que ustedes conocen, pero ya cuando uno dice, pues ya está bien. Pero entonces, ¿cómo hago canciones ahora? Pues llegó esta persona a mi vida que me enseñó a escribir de otra manera y a tener esto como un ejercicio de escritura y no como vamos a esperar qué me pasa para hablar de mis experiencias. O sea, yo he visto eso como algo tonto, ¿no? De que estás hablando de tu vida amorosa, ¿no? Pues si estoy inventando ya en esta vez. Pues en esta ocasión, para poder hacer mejor trabajo y para confundir al público, haciendo este trabajo, me di a la tarea y aprendí a que, pues mira, las historias se pueden inventar, porque si yo voy a esperar a pasar una mala experiencia y la estoy pasando súper cool, no voy a escribir nunca. Entonces dije, pues vamos a inventar una historia de esta persona que está pasando por este problema. Entonces inventé 12 historias por lo que te dije, mirado desde el ojo del ciudadano. O sea que todas las historias salen del ojo del ciudadano. No digo ni tan siquiera que es mi visión de las cosas. Todas están enmarcadas en la decepción, en la desilusión de país, son 3 palabras con D. Sí. Inspiración has tenido en estos tiempos para eso. Pues a eso iba. Yo, la primera canción de este disco, yo la escribí en 2010. Y la última canción que escribí para este disco la escribí en 2019. Así que no es que, o sea, yo pasé por varias etapas, porque esa primera canción, que si tienen el disco, es la canción que se llama Nos quedamos solos. Es una historia dadora de una pareja que se separa. No, esa es la otra. Todo lo contrario. Una pareja que está tan y tan cansada de lo que está pasando afuera, que deciden no salir de su apartamento. Y como no salen, se tornan uno en el refugio del otro. Y empiezan a nombrar las cosas de las que están cansados. Yo me cansé de la esperanza, porque la gente habla tanto de esperanza, pero no hacen nada. Y la otra, yo me cansé del abuso y la corrupción. Y van como que nombrando las cosas, y de momento se dan cuenta, oye, y nos quedamos solos. O sea, somos los únicos que hablamos de eso. Y no salimos de aquí, nos quedamos solos. Y cuando le canto esa canción a mi pareja, de la que te hablé en aquel momento, que era también mi supervisora, ¿no? Mi correctora, ambos salimos llorando desgarradoramente, porque era nuestra historia, era nuestra decepción. Y tuve que dejar el proyecto. En la primera canción fue tan fuerte, emocional, que tuve que abandonar el proyecto. Sin embargo, para poder seguir con la crítica y no ser tan fuerte emocionalmente, ahí fue que empecé a escribir sátira política. Y fue una catarsis, porque decían lo mismo, pero de una manera con humor, y ahí fui cultivando el humor de una manera inteligente, y una música original, porque por no decir la mayoría, toda la sátira política que se hace en este país
no son sátiras, sino son parodias, que son canciones que la gente ya conoce y le ponen otra letra. Y para mí eso es un bombito al pitcher. Y yo no quería hacer eso, yo quería complicarme la vida. Entonces empecé a hacer cosas originales y escribí una de canciones que a la gente le encantaba. Y a mí me encantaba porque era como que un reto de cómo voy a hacer reír al público, que no era mi manera de escribir. Entonces mis influencias eran Les Lucier, que son una agrupación de hace 50 años de Argentina, que es el formato que sacó los Gamas acá. El humor de los mexicanos, Virulo con V de Cuba, y unos cuantos más. Entonces yo sabía que había alguien en España que murió, muy importante, que era el dios de Sabina en el cinismo. Era como que Javier Crae. Ese sí, compañero. Ahí era groupie, sí. Ese sí que no solo había que tener el diccionario de la RAE, sino todas sus ediciones y las que venían, las que no habían hecho, y todas las definiciones de las mitologías griegas, romanas y tú sabes, cristiana, todas, porque era demasiado intelectual. Pero ese humor de trabajar la música me influenció bastante. Entonces, cuando yo vi, y se los voy a confesar, yo no seguí con la sátira porque cuando yo vi que lo que le estaba gustando a la gente era tan simple, tan simplón para mí, tan facilón, era como que aquí lo importante es hablar sobre todo mal de la PNP, que eso es fácil, ¿me entiendes? Facilísimo. Difícil es criticarlos de uno, Seguro. tú sabes. Y entonces a los populares, tomarlos con calma, tocarlos con cuidadito, porque tú sabes. Una vara larga. Esos son más. No. O sea, yo me vacilé a Alejandro García Padilla y yo lo conocí de niño en Coamo, ¿me entiendes? O sea, no tenía que hablar mal de él, simplemente satirizarlo. Y yo me di cuenta, cada vez que yo cantaba una parodia, una sátira a Rivera Schatz, a Georgie el Besucón, eso era la gente riéndose de todo. Cuando canté una hacia de Alejandro, cuando le tocó el partido, que fue una historia bien loca, diciendo él al final, esto es un tostón, mira lo que me han dejado, tengo que bregar con esto, con las plumitas liberales, con aquello. Cuando yo hacía ese tipo de temas de los populares, yo escuchaba la risa en el público, y yo, anda para el carajo, mi público no es tan independentista, son populetes. Sí. Hay mucho de eso. Entonces ahí fue que me unas cuantas cosas. Pero en ese trayecto, Bueno, Cori, llevamos. En ese trayecto y tenemos que cerrar ya. Llevamos sobre 1 hora y media. No, y se me apagó la cámara ya, lo cual es una señal de que tenemos que invitarte en otro programa, Mikey, para seguir hablando. Esta conversación está buena, pero ya. Sí, ahora que se ponía bueno, que estábamos hablando de los lo dejamos para otra, porque si no, entre la edición y todo lo demás, hay que, como decía, como es pues mira, el videito esto requiere una Ajá. Yo te lo dije, interrúmpeme que yo hablo mucho. Así que vamos a ver qué hacemos. No, pero mira, ahora sí, para cerrar. La gente que quiera escuchar tu CD más reciente, ¿cómo lo hace, Mikey? Cuéntale. Bien. O escucharlo, comprarlo, conseguirlo, buscarlo. Dale. Te vas a reír por el comentario que hiciste al principio. En Spotify, estoy en Spotify, iTunes, creo que lo pueden comprar, no estoy muy seguro, pero con esto demuestra de que quien ha hecho esas cosas de las plataformas digitales, pues no he sido yo. Pero sí pueden entrar a MikeyRivera.com, que es mi página oficial, o sea, no es la de Facebook,
sino la página oficial donde encuentran toda la información, biografía, trayectoria musical, no biografía, trayectoria musical, una galería de un cantautor joven, guapo, ocurrente, o sea, yo. Y ¿qué más? Las letras de todas las canciones de los 3 discos. Y creo que ahí en esa página hay un enlace para comprar los discos. Y MikeyRivera.com, que Mikey se escribe M-I latina, K-I latina, Mikie. Sin C, sin Y, no, Mikie. MikeyRivera.com. Y ahí lo consiguen todo. Pues hermano Mikey, de verdad que ha sido un placer pasar este rato contigo. Como te decía, yo fanático y siempre seguidor de ese tipo de música. Y, ¿verdad? Y con todo ese corillo que tú mencionaste, y tú también han sido, yo creo que también fueron instrumentales un poco en mi desarrollo político durante todos esos años también, Igual. porque de ahí uno se va dando cuenta de un montón de cosas, ¿verdad? De esa historia, de ese hilo común que hay entre nuestros distintos países y las distintas luchas a través del tiempo. Así que, hermano, gracias por tu música y definitivamente gracias por estar con nosotros aquí en este ratito. Las puertas están abiertas siempre y seguimos esta conversación. Y la debemos en vivo para que pongas a cantar a Andrés, por favor. Sí. No solo eso, nos debemos... Más si Andrés canta, yo canto. Cantamos los 3. Ok, muy bien. Después de 2 o 3 cervecitas, mejor. Le vamos a dar pela a todo el mundo. Nos debemos unas cuantas cosas. La cosa presencial, seguro. La invitación que les hice a mi casa, para que pues no haya tanto, o sea, para que no haya tiempo limitado y poderle contar toda la historia. Y nada, y verlos y abrazarlos con una cercanía musical bien importante para mí. Wow. Así será, ya verás. Le agradezco la invitación y acá a sus órdenes siempre. Pues muchas gracias. Pues gracias, Mikey. Bueno, nos vemos pronto. Espero que hayan disfrutado de esto. Hasta la próxima. Bien. Besos. Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su aplicación de podcast favorita y YouTube. Y síganos en todas nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.